Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Hoy estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes porque tenemos un tema explosivo. Y cuando digo explosivo me refiero a algo que ha estado circulando por todas partes, generando un revuelo considerable en el mundo del entretenimiento. Ya lo habrán visto en el título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre Can Yaman, ese bombón turco que nos tiene a todos suspirando desde hace mucho tiempo. Pero no se trata de cualquier noticia, no. Hoy vamos a desentrañar esa declaración bomba, esa confesión que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Prepárense porque lo que viene es jugoso, y estoy seguro que va a generar muchas conversaciones. Antes de que empecemos a sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y al suscribirse se aseguran de no perderse ni una sola novedad sobre sus celebridades favoritas, análisis, chismes y mucho más. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Es la mejor manera de estar al día. Ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos. Para ponernos en contexto, hablemos un poco de Can Yaman. Para aquellos que quizás no lo conozcan, en serio, ¿en qué cueva han estado? Can Yaman es un actor turco que se ha ganado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Con su innegable atractivo físico, su talento y su carisma, ha protagonizado exitosas telenovelas turcas que han conquistado pantallas internacionales. Estoy hablando de series como Erkencikus, Pájaro Soñador, Dolunay, Luna Llena, Bay Jail, MR Incorrecto y Sandokan, entre otras. Su fama se disparó como la espuma, y hoy en día es uno de los actores turcos más reconocidos y solicitados a nivel internacional. Ha desfilado por alfombras rojas, ha protagonizado campañas publicitarias para grandes marcas y, por supuesto, ha acumulado un ejército de fans entregados a su encanto. Pero, ¿qué es lo que ha pasado ahora? ¿Por qué la expectación? Pues bien, recientemente Can Yaman ha roto el silencio, y lo ha hecho con una declaración que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros, francamente, muy intrigados. No se trata de una simple entrevista o una publicación en redes sociales. La declaración, de la cual vamos a analizar cada detalle, es un punto de inflexión en la trayectoria de este actor. La declaración bomba se produjo en... Vamos a dejar un poco de misterio, ¿no? Ok, se produjo en una entrevista concedida a un medio internacional. Y no fue un medio cualquiera. Fue una entrevista con... suspenso. Fue en un programa de televisión de renombre, visto por millones de personas. La entrevista fue conducida por una figura conocida y respetada en el mundo del periodismo. Con esto les digo que no se tomaron las cosas a la ligera, y las palabras que dijo Can Yaman tenían un peso considerable. Durante la entrevista, Can Yaman no se limitó a hablar sobre sus próximos proyectos o a responder preguntas triviales. No. Abordó temas muy personales y, sobre todo, hizo revelaciones que hasta ahora habían permanecido ocultas. La bomba explotó cuando... Chan. Reveló. Espera, estoy poniéndome nervioso, qué emoción. Reveló sus verdaderas intenciones con respecto a su futuro profesional y personal. A lo largo de la entrevista, Can Yaman se mostró con una honestidad y una apertura que pocas veces se ven en el mundo del espectáculo. No se limitó a dar respuestas evasivas. Compartió sus miedos, sus aspiraciones y sus planes a largo plazo. Habló abiertamente sobre la presión que siente al ser una figura pública, sobre los desafíos que enfrenta en su carrera y sobre lo que realmente busca en la vida. Una de las revelaciones más impactantes fue su deseo de... Esto es importante. Su deseo de dejar una huella más allá de las telenovelas. De explorar nuevos horizontes. De asumir roles más complejos y desafiantes que le permitan demostrar su versatilidad como actor. Está claro que Can Yaman no quiere ser encasillado. Quiere romper con los estereotipos y demostrar que es mucho más que un rostro bonito. Quiere ser recordado por su talento, por su trabajo y por su pasión por la actuación. También habló sobre su vida personal. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Can Yaman se sinceró sobre sus relaciones pasadas, sobre lo que busca en una pareja y sobre su deseo de formar una familia. Dejó claro que no está dispuesto a conformarse con cualquier cosa, y que tiene muy claro lo que quiere y lo que no quiere en su vida.
Pero la declaración que realmente dejó a todos boquiabiertos fue: «Madre mía, qué tensión». Fue cuando reveló: «Ya casi llegamos». Fue cuando reveló sus planes de mudarse. Sí, lo oyeron bien. Can Yaman planea mudarse a... redoble de tambores. A un país que marcará un antes y un después en su carrera y en su vida personal. Y no solo eso, también hizo referencia a... ¡ay, no puedo más! Hizo referencia a un cambio radical en su imagen, un cambio que sorprenderá a sus fans y que marcará una nueva etapa en su trayectoria. ¿Pero por qué estas declaraciones son tan importantes? ¿Por qué han generado tanto revuelo? Pues bien, porque Can Yaman es un actor muy querido y admirado. Sus fans están ansiosos por saber qué está pasando en su vida y qué depara el futuro para su ídolo. Sus declaraciones nos dan una visión mucho más profunda de la persona que está detrás del personaje público. Nos permiten entender sus motivaciones, sus ambiciones y sus sueños. Y sobre todo nos demuestran que es un ser humano como cualquier otro, con sus alegrías, sus miedos y sus anhelos. Las implicaciones de esta declaración son enormes. Abre la puerta a nuevas oportunidades profesionales, a nuevos proyectos y a nuevas experiencias. También plantea interrogantes sobre su futuro personal. ¿Qué pasará con su carrera en Turquía? ¿Cómo afectará este cambio a su relación con sus fans? ¿Encontrará el amor y la felicidad que tanto anhela? La verdad es que la declaración de Can Yaman es una invitación a reflexionar sobre la vida, sobre el éxito y sobre la búsqueda de la felicidad. Es un recordatorio de que todos tenemos derecho a perseguir nuestros sueños y a vivir la vida que deseamos. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo cada uno de los puntos clave de esta declaración. Primero hablemos sobre sus aspiraciones profesionales. Can Yaman ha dejado claro que no quiere quedarse estancado en las telenovelas. Quiere expandir sus horizontes y explorar nuevos géneros, nuevos personajes y nuevos formatos. Esto significa que podríamos verlo protagonizando películas, series de televisión internacionales o incluso teatro. ¿Quién sabe? El límite es el cielo. En segundo lugar, hablemos sobre su vida personal. Can Yaman ha demostrado ser una persona muy reservada en cuanto a su vida privada. Sin embargo, en esta entrevista se mostró más abierto que nunca. Reveló sus deseos de formar una familia, de encontrar una pareja que lo apoye y lo acompañe en su camino. Esto es un claro indicio de que está buscando una estabilidad emocional y personal que le permita afrontar los desafíos de su carrera con mayor tranquilidad. Y por último, hablemos sobre su decisión de mudarse. Esta es, sin duda, la declaración más impactante de todas. Mudar a otro país implica un cambio radical en su vida. Nuevos retos, nuevas oportunidades y nuevas experiencias. Esta mudanza podría ser el comienzo de una nueva etapa en su carrera y en su vida personal. Es como si estuviera reiniciando el juego, y estamos ansiosos por ver qué movimientos hará. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿a dónde se mudará? ¿Qué país será el elegido? Pues lamentablemente esa información aún no se ha revelado por completo. Can Yaman ha sido muy cuidadoso al no dar detalles concretos. Sin embargo, ha dejado algunas pistas que nos permiten especular y hacer conjeturas. Se ha rumoreado. Aquí viene la especulación. Se ha rumoreado que podría ser. Ya lo adivinan. Se ha rumoreado que podría ser Italia, un país donde ya ha trabajado y donde tiene una gran base de fans. También se ha hablado de Estados Unidos, donde podría tener más oportunidades en la industria del cine y la televisión. Pero, ¿quién sabe? Quizás nos sorprenda con una elección inesperada. Tal vez decida mudarse a un país que esté más alejado del foco mediático y que le permita tener una vida más tranquila y privada. El misterio sigue en el aire y la incertidumbre es parte de la emoción. Lo que sí es seguro es que independientemente del lugar al que se mude, Can Yaman seguirá contando con el apoyo incondicional de sus fans. Sus seguidores lo han acompañado en cada paso de su carrera, y estoy seguro de que seguirán haciéndolo en esta nueva etapa. Y ahora hablemos del cambio radical en su imagen. Can Yaman siempre ha sido conocido por su atractivo físico y su estilo impecable. Sin embargo, en esta declaración, insinuó que está dispuesto a hacer cambios en su apariencia. Podría ser un cambio de look, un cambio en su forma de vestir o incluso un cambio en su estilo de vida.
Todo esto para adaptarse a los nuevos retos profesionales y para proyectar una imagen más madura y versátil. En definitiva, la declaración de Can Yaman es una bomba. Nos ha dejado con la intriga, con la emoción y con la expectativa. Nos ha demostrado que es un actor con ambiciones, con deseos y con sueños. Nos ha demostrado que es un ser humano que, como todos nosotros, está en constante búsqueda de la felicidad. Y bueno, chicos, con esto hemos llegado al final de nuestro análisis sobre la declaración bomba de Can Yaman. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya proporcionado información interesante y entretenida. Hemos revisado cada detalle de la entrevista, analizando las revelaciones y dejando volar nuestra imaginación. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Realmente aprecio cada uno de sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. Significa mucho para mí saber que están ahí, del otro lado de la pantalla, acompañándome en esta aventura. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la declaración de Can Yaman? ¿Qué expectativas tienen sobre su futuro? ¿Qué esperan ver en sus próximos proyectos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. La conversación es lo más importante aquí. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también estén al tanto de las últimas novedades sobre Can Yaman. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí les traeremos más noticias, análisis y sorpresas sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima y que tengan un día increíble. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.